Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Este es un canal completamente académico en el cual hemos hablado acerca de los derechos. El día de hoy vamos a hablar de los derechos económicos, sociales y culturales y para eso tengo al doctor Alejandro Castillo y estamos en su despacho. Él es un trabajador de la ONU. Buenas noches, señor Alejandro. Muy buenas noches, Claudia, audiencia, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, no me ha presentado, mi nombre es Claudia Castellanos. Claudia, bienvenida. Gracias. Y vamos a hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. Claro que sí, Claudia, claro que sí, para eso estamos acá. Gracias. Bueno, la primera pregunta es como la historia, de dónde surgen estos derechos. Sí, Claudia, déjame, te comento inicialmente que esto es una historia de muchísimos años, de muchas luchas, de muchas dificultades para llegar a establecer estos derechos que tenemos hoy en día. Para hacerte muy conciso y resumir la historia, estos derechos surgen a mediados del siglo XIX. Los derechos de segunda generación son después de los de primera que surgen en los mediados del siglo XVIII, a través de unas luchas, de unas revoluciones, inicialmente siendo la mexicana, la rusa y la alemana. Estas naciones se unen individualmente para luchar inicialmente por la seguridad social. En esta época, Claudia, déjame que te comento, por la revolución industrial, las grandes fábricas consideraban a las personas como un simple número, como un simple trabajador, con un trato muy injusto, trabajos, horarios laborales muy largos y un trabajo muy fuerte, en el cual estas personas se cansaron de eso y decidieron luchar por estos derechos. Te comento también para resumirte que en 1945 se formalizan los derechos de segunda generación a través de la ONU, aboliendo así la esclavitud y tratando de incentivar y promulgar la igualdad. Para ellos era muy importante que todos fuéramos iguales, todos tuviéramos los mismos tratos y los mismos derechos. También se forma la OIT, que es algo muy interesante, es muy importante, que es la Organización Internacional del Trabajo. En esta organización, Claudia, se nos inculca y se fundamentan el derecho sindical, la huelga y la negociación colectiva. Esto con tal y con el fin de que los empleados tuvieran derecho y tuvieran el respaldo para luchar por sus derechos laborales. Entonces, como te comento, Claudia, es un tema muy interesante y es una historia muy extensa y ese es como el resumen más importante de lo que tenemos ahorita, de los derechos de segunda generación. Ok. Bueno, la segunda, que son los derechos de segunda generación. O sea, Claudia, los derechos de segunda generación, déjame te comento que los derechos son derechos, válgame la redundancia, que se le asignan a todas las personas de un país, en el cual tienen la capacidad y tienen el derecho de la educación gratuita, por lo menos de primaria a secundaria. Obviamente la universidad debería ser gratuita, pero lastimosamente todos los países no se da esto y no se aplica. Tienen el derecho a un trabajo digno y al mínimo derecho de culturización. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tienen el derecho de tener la información para poderse cultivizar y asimismo aportar ellos a su comunidad. Estos derechos, Claudia, son muy importantes porque nos da y nos garantiza una educación gratuita, un trabajo digno e igualitario, un sistema de salud aceptable y un mínimo grado de culturización que deberíamos tener todos como ciudadanos. ok. En Colombia, ¿cuántos derechos tenemos? Claudia, la Constitución Política de Colombia de 1991 nos dice que tenemos 35 derechos vigentes, actuales y que se deben cumplir. Estos derechos, quiero recalcar esto que es muy importante, Claudia, y es el tema de que en el momento en que se viole, ¿sí? En el momento en que se vulnere un derecho de segunda generación, automáticamente estamos fallando a los derechos de primera. Ambos están muy unidos y se considera una extensión de los derechos de primera generación. Aquí en Colombia tenemos 35, de los cuales quiero recalcar los 5 primeros que son muy importantes. El primer artículo nos dice que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Qué nos dice esto, Claudia? Que el Estado tiene que velar por la unidad de la familia. El segundo derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque se han venido presentando muchas luchas a través de los años y es el derecho a la igualdad de género. Quiere decir que los hombres como las mujeres tienen las mismas capacidades y la misma igualdad para sus competencias y sus oportunidades. Una persona no puede ser discriminada por ser hombre o por ser mujer.
Sí, es muy importante porque llevamos 45 años desde que se formalizó el Día Internacional de la Mujer, que se dio por la lucha de estos derechos, por la lucha de este derecho, y lastimosamente hemos fallado. Hemos fallado bastante porque aún hay una enorme brecha salarial entre hombres y mujeres. Quiero recalcar también otro derecho muy importante, es el derecho del adolescente no debe estar trabajando. El adolescente se le tiene que fomentar y capacitar para que tenga un desarrollo pleno. Quiere decir que una persona Sí, señora. joven se tiene que inculcar, se tiene que instruir, se tiene que guiar para ser un gran profesional. No debe estar en las calles trabajando en un semáforo, no tiene que estar sufriendo o pasando necesidades. Tenemos que garantizarle nuestros derechos a nuestra juventud. Un derecho también muy importante es el derecho de los niños. Nuestros niños, nuestro futuro, tienen el derecho a tener un sistema de salud, una alimentación, una familia unida, una recreación, un sistema educativo aceptable para que estos jóvenes, estos futuros jóvenes, lleguen a ser grandes promesas de este país. No podemos permitir que en este país hayan familias tan grandes y estén sufriendo y hayan niños tan pequeños que no vayan a estudiar, por ejemplo, que no tengan un sistema de salud mínimo, ni siquiera tengan un CISBEN. No podemos permitir que hayan familias en este país sin un derecho a la alimentación, sin un derecho educativo, que estén pasando necesidades sin que nosotros como Estado tengamos la capacidad y las facultades para darles estos derechos a estas personas. Ok. Bueno, entonces ahí podríamos suponer un breve ejemplo que me pasó hace poco. Señor Alejandro, lo que pasó fue que fui a una entrevista de trabajo donde pues tenía más formación que mis compañeros que eran hombres. Sin embargo, a mí cogieron y me dijeron que no, por ser mujer no me recibía. Eso fue lo único que me dijeron, entonces asumo que ustedes me están violando uno de mis derechos, ¿es correcto? Claudia y audiencia de que nos están viendo en estos momentos, si te están violando los derechos, ¿sí? En estos momentos se te está violando el artículo 43, en el que nos dice que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades para ejercer. Quiere decir que una persona que va a presentar su entrevista, que con las capacidades, con su educación, con su experiencia laboral, eso es lo primero que se le tiene que mirar a la persona que quiere postularse a un empleo, independiente de que sea una persona hombre, que sea mujer, su orientación sexual, su religión, eso no importa, eso pasa a un segundo plano. En el momento en que una persona ha sido discriminada automáticamente, tienes toda la capacidad de ir al Ministerio de Trabajo, poner una queja. ¿Para qué? Para que ellos hagan un análisis, hagan un respectivo seguimiento a este caso, para que se llegue a una conclusión de si hubo o no una violación. En mi criterio como profesional puedo decirte que sí. Lastimosamente, sucede en muchas compañías de este país donde se le da prioridad a los hombres, ya que lastimosamente tienen marginada a la mujer por el tema de un embarazo, por el tema de que suponen que son más débiles que los hombres. Entonces, para una compañía, para una empresa, no es tan factible contratar a una mujer a un hombre. Lastimosamente es algo que vivimos, es un secreto a voces y es algo que vivimos todos los días, Claudia. Entonces déjame decirte que sí, se te están violando los derechos y es algo que sucede muy a diario. Bueno, muchas gracias, señor Alejandro. La verdad ha sido una muy buena entrevista. Creo que todos hemos entendido cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. Y nos veríamos para otra porque igual nos faltan los derechos de tercera generación, donde pues lo volvemos a venir a visitar y que nos colabore con esta información. Claro, Claudia, aquí estás bienvenida, toda la audiencia, bienvenidos. Y lo importante es que hayamos aprendido, que hayamos adquirido un poquito de conocimientos para que se nos hagan respetar nuestros derechos. Lastimosamente, a veces no sabemos nuestros deberes y nuestros derechos y fallamos, pero también nos fallan a nosotros. Entonces es muy importante para las personas que nos están viendo en estos momentos que ejerzamos nuestros derechos, pero también apliquemos nuestros deberes. Muchas gracias, audiencia. Claudia, un placer tenerla aquí conmigo y espero que me invite a la próxima. Claro, sí, señor. Bueno, hasta luego. Hasta luego.